Buenas tardes. Antes de iniciar mi ponencia de hoy, quiero agradecer a la Escuela de Filosofía, en la persona de William Mejía, coordinador de la Cátedra de Filosofía General, por invitarme, a iniciar esta sesión de la noche de hoy, previo al Día Mundial de la Filosofía, y que en mi caso estará dedicada a la figura del filósofo Ludwig Wittgenstein: conocimiento, lenguaje y forma de vida. William me pidió que iniciara con una breve reseña, ¿no?, del filósofo en cuestión, para luego pasar a hablar, digamos, de una obra y su pensamiento en sentido general. Así que voy a iniciar diciendo que Ludwig Wittgenstein es un filósofo que nació en Viena, Austria, en el año 1889, en el seno de una familia adinerada. Era hijo de un hombre que fue uno de los grandes magnates del acero en Viena y tuvo acceso a una educación privilegiada, así también como a un entorno privilegiado donde asistían literatos, músicos y individuos de la denominada alta cultura. Desde muy pequeño estuvo muy, además de estar impactado por el mundo de las letras, pues estuvo muy también vinculado al mundo de las matemáticas y de la ingeniería, y finalmente terminó estudiando ingeniería en Manchester en 1908. Su vocación por la matemática le llevó a estudiarla bajo el padrinazgo de uno de los grandes lógicos y matemáticos del siglo XX, Bertrand Russell, y bajo esta influencia también termina escribiendo el único libro que escribió en vida, y que es uno de los grandes tratados de la filosofía del siglo XX, el denominado Tractatus Lógico-Filosóficos. El Tractatus es un libro escrito en aforismos que fue muy popular en su época, entre lo que sería el primer gran movimiento filosófico de la filosofía de la ciencia del siglo XX, el positivismo lógico, pero que fue muy mal interpretado precisamente por este movimiento. Desde la perspectiva de los integrantes del positivismo lógico, el Tractatus era un libro que, respondía a un espíritu cientificista, ¿no?, que rendía culto a la ciencia e intentaba, erradicar de la vida la metafísica, pero realmente las pretensiones de Wittgenstein eran otras. En una carta dirigida a su editor, Ludwig von Vicker, Wittgenstein dice con respecto al Tractatus: el punto central del libro es ético. En cierta ocasión quise incluir en el prefacio una frase que de hecho no se encuentra en él, pero que la transcribiré para usted aquí, porque acaso encuentre usted en ella una clave de la obra. Lo que quise escribir, pues, era esto: mi trabajo consta de dos partes, la expuesta en él, más todo lo que no he escrito. Y es precisamente esta segunda parte la importante. Mi libro traza límites a la esfera de lo ético como si fuera desde el interior, y estoy convencido de que esta es la única manera rigurosa de trazar esos límites. Lo que Wittgenstein estaba señalando en esta carta era que precisamente el libro era una obra demarcatoria que constaba de una parte que era aquella dedicada a trazar los límites a la experiencia de lo pensable, una empresa gigantesca semejante a la de Kant, y que la otra parte se refería a la experiencia de lo que no podía ser, pensado desde el lenguaje, que es algo a lo que él en el mismo texto denomina lo místico. En el fondo, este texto trata de delimitar lo que son las características de las proposiciones, busca un lenguaje ideal y entiende que la función básica del lenguaje es que intenta representar la realidad. Es decir, Wittgenstein entiende que el lenguaje funciona como si fuese una especie de figura o retrato. Por eso, de hecho, se le ha llamado a esta teoría la teoría del lenguaje retrato. Y el conjunto de proposiciones que representan a la realidad
son las que precisamente de su perspectiva pues obtienen o poseen significado, de tal manera que cuando en el lenguaje wittgensteiniano se dice que las proposiciones carecen de significado, lo que está diciendo es que son proposiciones que no representan el mundo. Ejemplo de esas proposiciones son las de la metafísica y las de la experiencia religiosa, con lo que nos está diciendo entonces que todo lo que podemos decir sobre el mundo solo se puede decir desde la esfera de la ciencia. Ahora, ojo con esto, aquí es donde viene, digamos, la gran confusión. Se piensa que lo que Wittgenstein está diciendo es que todo lo que tiene importancia es reducible a la ciencia, y no es eso la visión de Wittgenstein, es exactamente todo lo contrario. Por eso en su carta al editor dice que lo más importante del libro es lo que no está en él. Es decir, lo que nos está diciendo es que la experiencia humana desborda lo que es la experiencia expresable en el lenguaje científico, pero precisamente por eso no podemos hablar de ella. Es algo que podemos solamente sentir, ¿no? Como la experiencia religiosa o mística, la experiencia artística, la experiencia de la muerte, etcétera, etcétera. Wittgenstein escribió el Tractatus durante la Primera Guerra Mundial, porque él se alistó como parte del ejército, y con este libro él creyó que había, digamos, resuelto los problemas fundamentales de la filosofía. De hecho, la obra no solamente traza, digamos, o intenta trazar, digamos, los límites de la experiencia pensable, sino que va a terminar, digamos, produciendo un giro en la filosofía que se expresa en todos aquellos países que, digamos, conformaron sus currículos bajo la influencia del pensamiento de Wittgenstein. La visión de Wittgenstein es que la filosofía es fundamentalmente una actividad esclarecedora, es decir, la filosofía no es una ciencia, no es una, digamos, doctrina que es capaz de captar la esencia de lo real, sino que fundamentalmente es una actividad que está llamada a clarificar nuestro lenguaje. De ahí que muchos de los, como había dicho, muchos de los programas, digamos que especialmente en el mundo anglosajón, donde Wittgenstein tuvo su mayor impacto, Estados Unidos, Inglaterra, uno puede observar que los planes de estudio en filosofía hacen mucho hincapié en lo que es la filosofía del lenguaje, en la lógica, y no tanto, por ejemplo, en asignaturas como la metafísica, como ocurre con los planes de estudio de la tradición continental. Bien, luego Wittgenstein tuvo una experiencia vital muy importante que va a marcar su pensamiento, y es que luego de retornar de la Primera Guerra Mundial, termina siendo profesor de escuela, es decir, de escuela primaria, trabajando con niños. Y esa experiencia lo marca porque al relacionarse con los niños y el uso, digamos, diverso que los niños hacen de las palabras, se da cuenta que el lenguaje no tiene, digamos, una única función como había pensado en el Tractatus Lógico-Filosóficos, ¿no? Y ese punto, digamos, de giro va a llevarle a escribir otro libro que no va a ver la luz en vida, sino ya cuando él ha fallecido, y que pasa a la historia de la filosofía como las investigaciones filosóficas. El signo distintivo de las investigaciones filosóficas es tomar un distanciamiento de la concepción que Wittgenstein había planteado en el Tractatus. Ya les había dicho que en el Tractatus Wittgenstein entendía que había un lenguaje ideal que de una manera u otra captaba la realidad. Sin embargo, en las investigaciones filosóficas nos dice lo siguiente: ¿cuántos tipos de oraciones hay? ¿Acaso aseveración, pregunta y orden? Hay innumerables tipos distintos del uso de todo aquello que llamamos signos, palabras, oraciones. Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por todas, sino que surgen nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, podríamos decir, y otros se vuelven anticuados y son olvidados. La expresión juego de lenguaje aquí utilizada tiene la finalidad de poner de relieve
que el lenguaje es parte de una actividad o de una forma de vida. Es decir, ahora, en vez de hablar de un lenguaje ideal, Wittgenstein nos dice que el lenguaje está entroncado dentro de unas formas de vida y por lo tanto son diversos, respondiendo a la diversidad de formas de vida que tenemos los seres humanos. Sigo leyendo en las investigaciones. Tenga a la vista la variedad de los juegos de lenguaje ante los siguientes ejemplos y otros. Órdenes y actuar siguiendo órdenes. Describir un objeto según su apariencia o según sus medidas. Nos está describiendo la multiplicidad, digamos, de facetas que tiene el lenguaje, ¿no? Fabricar un objeto según una descripción, dibujo. Relatar un suceso. Hacer conjeturas sobre el suceso. Plantear una hipótesis y comprobarla. Representar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. Inventar una historia y leerla. Hacer teatro, cantar en coro, adivinar acertijos, hacer un chiste, contarlo, resolver un problema de cálculo aplicado, traducir de una lengua a otra, pedir, agradecer, maldecir, saludar, rezar. Es interesante comparar la variedad de las herramientas del lenguaje y de sus modos de uso, la variedad de los tipos de palabras y oraciones con lo que los lógicos han dicho sobre la estructura del lenguaje, incluyendo al autor del Tractatus Lógico-Filosófico, es decir, incluyendo al mismo. Lo que está diciendo es, contrario a lo que yo había creído en el Tractatus y otros lógicos, el lenguaje no tiene una sola función. El lenguaje tiene una multiplicidad de funciones en función de la diversidad de formas de vida. Y no existe un significado único de las palabras, sino que el significado de las palabras viene dado por su uso. Por eso, en las investigaciones filosóficas va a decir, no preguntes por el significado, pregunta por su uso. Es decir, en función del contexto de las formas de vida, entonces las palabras adquieren una significación. De ahí que entonces, digamos, la gran distinción que existe entre el Wittgenstein del Tractatus y el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas es que se pasa de una concepción esencialista del lenguaje a una concepción pragmática del lenguaje. ¿Ok? Y en función de eso, entonces, también se modifica la visión del saber. Porque si en el Tractatus teníamos la idea de que básicamente todo nuestro conocimiento del mundo se reduce a la totalidad de las proposiciones que construye la ciencia natural, ahora tenemos una diversidad de formas de relacionarnos con el mundo y de sentirla, y cada una de esos juegos del lenguaje tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lenguaje religioso tiene sus propias reglas, ¿no? Y forma parte de la vida religiosa. El lenguaje científico forma parte del juego de la ciencia, lo que significa que si estamos haciendo ciencia no podemos usar las reglas del juego religioso, no podemos comportarnos como si estuviésemos haciendo religión. Por ejemplo, en la experiencia religiosa, la fe es fundamental, pero la fe no forma parte del juego de la ciencia. ¿Está claro? Las creencias religiosas no se someten a hipótesis, porque si no, no estaríamos creyendo, no estaríamos haciendo religión, estaríamos haciendo ciencia. El arte tiene sus reglas, y así todas las actividades. Y muchas veces cuando se producen esas contradicciones que se dan entre ciencia y religión, es porque no hemos trazado límite a esos juegos de lenguaje. Es decir, es porque no nos hemos dado cuenta de que estamos intentando jugar un juego con las reglas de otro juego. Las investigaciones filosóficas, Wittgenstein dice que estos juegos de lenguaje tienen a lo sumo aires de familia. Quiere decir que no hay una esencia con la cual podamos, digamos, agrupar a los diferentes juegos de lenguaje. De esta manera, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas es un autor que trata de huir, digamos, de todo tipo de esencialismo. Y lo que sí, digamos, tiene en común este segundo Wittgenstein es la idea de que la filosofía juega un papel, digamos, clarificador. Es decir, en este caso, la función de la filosofía es fundamentalmente decirnos si estamos usando correctamente las palabras o las reglas del juego que estamos intentando jugar o establecer. Así, mientras el primer Wittgenstein, el del Tractatus, tiene una enorme influencia en la tradición del positivismo lógico y de la filosofía de la ciencia,
el segundo Wittgenstein va a tener una enorme influencia en toda una serie de corrientes filosóficas que van desde la pragmática a la hermenéutica y a muchas de las grandes, digamos, corrientes filosóficas de la tradición continental. Y bueno, para concluir, quiero sencillamente decir este dato peculiar de la obra de Wittgenstein. Y es la razón por la cual he querido, digamos, resumir, digamos, este contraste que se da entre estas dos grandes obras. Usualmente los filósofos tienen diferentes etapas de su pensamiento, pero casi siempre es una de ellas la que genera la mayor influencia. Para poner un ejemplo, uno toma un filósofo como Platón y, claro, el Platón que mayor influencia tiene es probablemente el de la madurez, el que escribe la República. Pero el Platón de la vejez, el que escribe las leyes o las cartas, casi no tiene tanta influencia. Si uno toma, por ejemplo, otro filósofo como Carlos Marx, hay una etapa muy marcada de juventud donde está influido por Hegel, el que llaman el que escribe, digamos, los escritos fenomenológicos. Y luego, claro, está el Marx maduro, que toma distancia de Hegel, que escribe El Capital, y ese es el que genera gran influencia. Y así, digamos, en sentido general, eso es lo que pasa con todos los filósofos. Tienen diferentes etapas, pero hay una de ellas que es la que prevalece sobre todas las demás. Wittgenstein es un caso único o muy especial en la historia de la filosofía, porque es un filósofo que produce o escribe dos libros, cada uno representa una etapa, y esos dos libros que terminan generando dos filosofías contradictorias, terminan produciendo tradiciones de filosofía igualmente influyentes. Es decir, que el Wittgenstein que escribe el Tractatus influye en toda la tradición del positivismo lógico y muchas corrientes de la filosofía de la ciencia, mientras que el Wittgenstein que escribe investigaciones filosóficas y que critica al Wittgenstein del Tractatus termina generando otras influencias en otras corrientes de la filosofía igualmente importantes. Esa es una de las razones por la cual para muchos Wittgenstein es el filósofo más importante del siglo XX. Muchas gracias. Bien, estamos frente al doctor Leonardo Díaz, un especialista en filosofía de la ciencia, fue Premio Nacional de Ensayo Científico, y ha estudiado tanto a Kuhn como a Wittgenstein, y está en otras esferas. Doctor, usted que se ha pasado gran parte de su juventud, porque usted comenzó temprano a la parte intelectual, yo tengo varias preguntas. La primera, ¿usted considera que a Wittgenstein no se le entiende a su profundidad por lo difícil que escribe o por lo profundo de lo que él plantea? Yo dije que específicamente el primero, pero bueno, también el segundo, Wittgenstein, escribe en aforismos, ¿no? Los aforismos son como si fuesen, no voy a decir como versos, sino son párrafos muy crípticos, donde uno sintetiza toda una idea. Entonces, claro, se requiere de un gran poder de abstracción para escribir de esa manera, pero para el lector resulta difícil, especialmente para el lector que no está familiarizado con el pensamiento del autor, entender lo que está diciendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el Tractatus hay 7 grandes tesis, ¿no? Grandes aforismos. Por ejemplo, el primero, el mundo es todo lo que acá es. Esa es una tesis. Esa ya es una tesis. Luego, tesis 2, lo que acaece, los hechos, es la existencia del estado de cosas. Luego, 3, una representación lógica de hechos es un pensamiento. Todo el texto está escrito de esa manera. ¿Está claro? Es decir, no está escrito en la manera, digamos, común en que se escriben los libros de filosofía, que es un ensayo, ¿verdad? Donde usted va hablando y va argumentando y diciendo, bueno, con este término quiero decir tal cosa, y lo explica, ¿no? Y si quiere ejemplifica. No. Todo este texto está escrito de esta manera y evidentemente esto dificulta la comprensión de lo que él está diciendo, ¿no?